Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Aleluya, Amén. aleluya, aleluya. Yo sé que ya están diciendo, este se volvió loco. No, mi familia, este es el saludo que toda la Iglesia Oriental por muchos siglos se dan en este tiempo que estamos celebrando, el tiempo de alegría, tiempo de resurrección. Y es el saludo que en lugar de decir, ¿qué tal, Neidy? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias, Pepito, me siento muy... Cristo ha resucitado y la persona que recibe esa afirmación contesta, verdaderamente ha resucitado. ¿Ya se lo aprendió? A ver, se lo voy a decir a usted y me tiene que contestar ahí donde está. Cristo ha resucitado. Sí lo dijeron. Sí lo dijeron. Sí Sí lo lo dijeron. dijeron. Se Muy lo bien. aprendieron. Entonces ya estamos. Paisana. Hola, Pepe. Mi paisana Neidy Casillas. Qué bueno tenerte nuevamente aquí en esta tu casa, Nuestra Fe en Vivo. Muchas gracias. Feliz de volver a estar aquí contigo. Después de tantos años, aquí estamos de nuevo. ¿Cuántos años? Creo que fue 2011 cuando estuve contigo. ¿Cómo Sí, han pasado los años? Exactamente. Ya se nos notará. Las canas que me han salido. Sí, sí, sí. Qué bueno, Neidy, pero tú te ves muy bien. Gracias, gracias, gracias. Sí. Ajá. Bueno, Neidy es abogada y trabaja para ADF. Ahora vamos a explicar de qué se trata, internacional. Y ella es directora para América Latina de la OEA. No crean que me falta saliva y no puedo pronunciar los nombres. Yo quiero que Neidy nos explique lo que quiere decir ADF Internacional. Ajá. ADF Internacional es la organización para la que trabajo y es como la parte internacional de la organización que se llama Alliance Defending Freedom, que en español sería la Alianza para la Defensa de la Libertad. Por eso solamente conservamos como las siglas ADF Internacional. Y el internacional es porque el equipo internacional somos los que estamos basados alrededor del mundo, donde están las organizaciones internacionales principales que están de alguna manera generando ley o algún tipo de decisiones, están tomando las decisiones que van a afectar al mundo o a las sociedades en las que vivimos. Bueno, ella tiene su trabajo en la capital de este país, en la ciudad de Washington, porque todo esto se maneja a ese nivel. Sí. Se maneja a nivel de la capital de los Estados Unidos. Exactamente. ADF, de hecho, tiene sus organizaciones basadas en Washington, en New York, porque está Naciones Unidas, tiene también en Ginebra, porque hay una sede de Naciones Unidas en Ginebra, está también en Bruselas, ante el Parlamento Europeo, está ante la Corte Europea en Estrasburgo, está en India, que no hay ninguna organización, pero ahí sobre todo es por todo el tema de libertad religiosa, la persecución de los cristianos, y también está en Viena. Y además en Londres. Esas ciudades no es por la organización, que exista una organización internacional, pero sí son organizaciones muy importantes en donde se está moviendo diferentes, que mueven las decisiones y como los poderes que rigen luego al mundo. Vamos a hablar todo esto un poco sobre lo que es la libertad religiosa, en fin, todo lo que ustedes trabajan para lograr que este mundo sea un mundo mejor. Pero antes que eso, ya que estamos haciendo cuentas, 2011, 2019, hace 8 años que no te tenía yo por acá. Sí. ¿Te das cuenta que ya cambié las sillas? Ya no es el mismo set, ya cambiamos. Pero la Virgencita de Guadalupe sigue ahí. No. Esa intocable. Pero tú sabes que luego me dicen, Pepe, claro, tienes a la Virgen de Guadalupe porque eres mexicano y tú no puedes vivir sin ella. Es cierto. Pero está con nosotros y además es un regalo de Madre Angélica porque ella es la emperatriz de las Américas. Claro, exactamente. Esta imagen nos la regaló Madre Angélica cuando se iba a hacer la primera inauguración de este set. Entonces Madre nos envió esta imagen porque dijo, tiene que estar ahí porque ella, y ahora la estamos viendo en pantalla, porque ella es la emperatriz de las Américas. Por eso está acá. Y fíjate, yo me encomiendo mucho a la Virgen de Guadalupe porque justamente el trabajo que hago para ADF Internacional es ser directora para todo lo que es las Américas, el continente americano. Y también me dedico a dar seguimiento a todo lo que sucede en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, que es la organización que cubre todo el continente americano. Así es que yo también, además de que soy mexicana, le tengo también un cariño más especial porque al ser patrona de las Américas, yo estoy segura que ella está
allá intercediendo por el trabajo que estamos haciendo. Así es, Neidy. Estaba yo sacando cuentas, 2011 a 2019, hace 8 años Sí. que no estábamos por aquí contigo, tener el gusto de tenerte contigo. Ajá. Tú has viajado entonces extensamente por el mundo. Exactamente, sí, me toca viajar mucho por Latinoamérica porque pues es los países en los que me toca cubrir, pero también me toca viajar a otros países cuando necesitan apoyo mis compañeros o porque antes llevaba el tema de Naciones Unidas, entonces tenía que viajar a Ginebra, etcétera. Bueno, somos un equipo y nos apoyamos unos a los otros. Viajaba a Ginebra, no es que tome Ginebra, viajaba No. a la ciudad de Ginebra. Todavía no le he tratado al Ginebra. Dime una cosa, y en estos 8 años, si no me equivoco, cuando estuviste con nosotros, trabajabas en ese momento para Naciones Unidas. Ahí estaba en Naciones Unidas, y acababa casi que de empezar, yo empecé en Naciones Unidas 2008, o sea que estaba todavía nuevecita, todavía era chiquita y todavía me asustaba, Pepe, ya no. Bueno, es que cuando uno menciona la Organización Mundial de las Naciones Unidas, es un nombre grande, ¿no? Exacto. Que impone. Exacto. Ajá, ajá. Y impone, de hecho, porque sí es una organización que es verdad que tiene mucho poder, es verdad que muchas de las decisiones se toman en las Naciones Unidas y son decisiones que están afectándonos a todos, no importa el país, no importa la raza, todas las decisiones que se toman ahí están impactando como nuestra vida, nuestra realidad. Y por eso es que, bueno, sí impone porque realmente es un centro de poder. Ujú. Y cuéntame un poquito, aunque ya lo contaste, si no me equivoco, cuando estuviste con nosotros hace 8 años, pero cuéntame cómo una abogada mexicana llega a trabajar, en ese caso a Nueva York, a la Organización de Naciones Unidas. ¿Cómo fue tu ingreso a ese organismo tan importante? Pues mira, Pepe, desde que yo estaba, les platiqué en alguna ocasión, les voy a dar la parte resumida, pero desde que estaba como muy chiquita, yo empecé a ir de misiones, empezaba a ir de misiones. ¿De misiones católicas? De misiones católicas, Ajá. sí. Estuve primero en la Tarahumara 1 año, después iba cada año en Semana Santa y Semana de Pascua. Explícales dónde es la Tarahumara, porque La hay mucha Tarahumara gente que no es conoce verdad. México en la parte... Cierto, ajá, la Tarahumara es la parte norte de México, es el estado de Chihuahua y es una zona todavía que es como una sierra muy, muy grande, muy extensa, en donde todavía viven la gente indígena, que son los tarahumaras, así es como se les llama, los rarámuris, y por ser una zona tan grande, tan aislada, pues hay muchas necesidades para la gente que habita ahí y por eso es que decidí yo irme allá a dar 1 año de mi vida. Son tribus, etnias prehispánicas, ¿verdad? Exactamente, sí. ¿Los huicholes son también parte de ahí o los huicholes No, los son más huicholes son más abajo, sí, empiezan por desde Durango hasta Jalisco. Oh. Ajá, esto es más al norte. Que también es otra etnia muy antigua. También, exactamente, sí. Ah, qué hermoso. O sea, tuviste oportunidad de trabajar con una de nuestras tribus, que hay bastante en México, todavía nos quedan muchos lugares donde hay etnias que aún mantienen incluso su lengua. Sí, sí, de hecho ellos, bueno, hablan el rarámuri y bueno, yo no aprendí ya, aparte ahorita ya se me olvidó porque eso ya fue hace mucho. Yo nací en León, Guanajuato, pero crecí en Guadalajara, Jalisco. Siempre viví en Guadalajara. En un llano. México en una laguna. Ajá. Sí. Esa zona del Bajío es linda, ¿eh? Es muy bonita, bueno, la verdad que sí. México, y no lo digo yo como mexicano, pero México es un país muy lindo. Tiene todo, tiene montaña, tiene playas, tiene desierto. De todo. Es un país que tenemos todo. Selva, de precioso. todo tenemos, ¿verdad? Sí, un país muy bonito. Pero esa zona del centro del país donde tú naciste, León, Guanajuato, Jalisco, es muy, muy, muy histórica, sobre todo ya en la parte de la colonia para adelante, ¿verdad? Exactamente, y también es toda una zona cristera. Hoy en día ya hicieron la ruta de los cristeros y entonces puedes visitar los diferentes pueblos desde Jalisco hasta Guanajuato, en donde se encuentran las reliquias y algunos templos que se han dedicado a estos cristeros que dieron su vida por nuestro Señor. Qué lástima que no tenemos tiempo y si no me encantaría que habláramos más de los cristeros porque es importante. Cristeros fueron aquellos católicos que dieron su vida por defender a la Iglesia Católica cuando vino la gran persecución religiosa allá a principios del siglo XX. Correcto. Y morían ellos con los brazos extendidos cuando eran fusilados sin juicio ni nada, gritando ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Y esa sangre está derramada sobre México. Esa es la esperanza que tenemos los mexicanos de que toda esa sangre dé un fruto muy grande para este país. Sí, porque fueron muchos y muchos los mártires y los que murieron por nuestro Señor. Y yo sí sigo creyendo, les tengo un cariño muy especial, porque creo que esa sangre que derramaron en nuestras tierras no va a quedar sin fruto. No va a quedar estéril. Exactamente. Como diríamos.
Entonces, ¿trabajaste para las Naciones Unidas? Bueno, y estuve de viajaste misiones. por tantas partes. Ah, bueno, Me primero fui en de misiones antes de trabajar. Me fui, cuando estuve de misiones, decidí entrar a la escuela de Derecho, a estudiar Derecho. Antes de que nos vayamos de las misiones, cuéntame algún recuerdo que tengas así muy importante de algún momento de tus misiones. Y tengo tantísimos, Se le Pepe, iluminó, por 20 yo lo años. vi, sus ojos se le iluminaron. Debe tener una biblioteca ahí, Sí, pero por alguno 20 así. años fui de misiones. Para motivar a la gente a las misiones, ¿verdad? Porque la gente piensa que las misiones son para los curas o No, para quien no tiene nada. nadie que hacer, no. Ajá, no, para nada. La verdad que yo creo que las misiones que más marcaron mi vida, 20 años estuve de misiones, pero las misiones que más marcaron mi vida, además del año que di en la Tarahumara, fueron las misiones que hice en Cuba. Cuando fue por primera vez el Papa Juan Pablo II, el Regnum Christi, que fue donde yo me formé, y organizó un grupo de misioneros para ir a preparar, digamos, el terreno para cuando llegara el Papa Juan ¿Eso Pablo en qué año II. estamos hablando? Eso fue, híjole, como 2000, ¿qué debió de haber sido? No, 1900 y algo, ya me sacaron la edad, Pepe. ¿Cómo logramos llegar a la edad, verdad? ¿Verdad? Sí, Mira, y no era mi intención. muy sutilmente No, hay gente que me está con la sacó calculadora, está con la calculadora, dice, bueno, sí, ya tenía esta edad y acá. Es cierto, sí. Eres muy joven. Bueno, sí. Y bueno, en esas misiones, después de esas misiones, seguí yendo. Y a mí las misiones de Cuba me impresionaron mucho, Pepe, porque en Cuba la gente de verdad, yo digo, se abraza a la cruz. Es decir, de verdad quiere su fe, porque en Cuba, a diferencia de nosotros, por ejemplo, en México, yo les digo mi experiencia personal, en México uno va a la iglesia sin ningún problema, están abiertas todo el tiempo, tienes el Santísimo, tienes misas a todas horas, confesiones a todas horas. En Cuba, el hecho de ir a la iglesia significaba que ellos podían perder el trabajo que tenían, o bien perder la oportunidad de entrar a la escuela. Quedaban marcados. Exacto, quedaban marcados. Eran como en esos tiempos que vemos los nazis, los campos de concentración, que eran casi gente tachada por el gobierno simplemente por su fe. Después que va Juan Pablo II, y a mí me tocó ver un poquito ese proceso, el antes y el después. ¿Estuviste en Cuba cuando él estuvo? Cuando él estuvo, ahí estuve, sí. Yo soy fiel seguidora de Juan Pablo. Bueno, de hecho, como creo que me viene mi vocación. Que Cuba se abra al mundo, que el mundo se abra a Cuba. El famoso grito. Ese momento ahí, Pepe, imagínate. Y bueno, la verdad es que a mí me impresionó mucho cómo la gente estaba dispuesta a darlo todo y a sacrificar esas poquitas cosas, porque sabemos que Cuba es un pueblo muy sufrido, todo lo que ha pasado con el comunismo, y sin embargo, esas poquitas cosas que podían tener acceso, que eran para ellos como lo poco material que podían tener, renunciaron incluso a eso poco por su fe, y a mí eso creo que me marcó para toda mi vida. Es muy cierto, y es en cierta forma una paradoja, ¿verdad? Que en los países donde ha habido persecución a la fe católica, a la fe, es donde ha habido una iglesia que resurge fuerte. Exacto. Cuando los cristianos, Constantino nos hizo, yo no sé si el favor, de legalizar o de oficializar el catolicismo en el imperio, perdimos toda esa fe, todo ese fervor que había en la persecución previa de los emperadores anteriores a Constantino. Parece mentira, necesitamos la persecución, necesitamos eso, sentir el peso encima de jugarnos todo por la fe para que la fe se haga fuerte. Para valorarlo. Si no, ya ves lo que nos dice el Papa Francisco, hoy día cuántos católicos son católicos light. Sí. Que tienen una fe que no las ves por ningún lado y sin embargo se siguen llamando católicos, Exactamente, ¿verdad? Sí. Esperamos que no necesitemos que nos venga una calamidad encima a todo el mundo para que la fe vuelva a tomar reaccionar. como pasa en Cuba. Exacto, sí. Bueno, pues eso yo creo que fue una de las experiencias como que más marcó mi vida. Y después de eso, bueno, yo regresé y cuando estaba decidiendo qué quería estudiar, decidí que quería ir a estudiar Derecho por todas también un poco las injusticias que vi que se cometían en la Sierra Tarahumara. Y cuando estudié Derecho, una amiga que en ese momento, ella había ido a Naciones Unidas a una de estas sesiones, me dijo, oye, Neidy, ¿por qué no me ayudas, tú que eres abogada, con esto de, yo no era abogada todavía, yo estaba a la mitad de la escuela de Derecho,
y ella me dice, ¿por qué no me ayudas? Porque hay una forma, me acuerdo perfecto, me decía, hay una manera que tú puedes participar en Naciones Unidas. Algo así que se llama una ONG, una cosa así, no sé qué es eso, pero ándale, ayúdame, no sé qué. Y así fue como yo empecé, Pepe, un poco a meterme en el tema internacional, pero también en el tema, más bien en el movimiento Pro Vida. Y bueno, después de que empecé a investigar en esos años, y ya para que ahora sí acaben de ya facilitarles el trabajo en la calculadora, era el 2002, yo decidí hacer mi tesis sobre lo que hoy se conoce como la ideología de género. En ese momento cuando empecé a investigar, empecé a leer y todo, me impresionó porque ya desde ese momento se había planeado desde Naciones Unidas lanzar toda esta ideología que hoy ya se le conoce y se le reconoce como ideología de género, pero desde entonces ya se estaba planeando y yo hice mi tesis sobre el tema se titula la ilegitimidad de los nuevos derechos proclamados por las Naciones Unidas. Mira, me acabas de abrir una ventana que yo desconocía. Yo pensé que toda esta ideología era reciente, digamos, de los últimos 10 años, por decir algo. Tú me estás remitiendo al 2002, que ya desde entonces ya en Naciones Unidas se estaba cocinando legalizar o legitimizar. El aborto y todo lo que estamos viviendo. Además, Pepe, yo me acuerdo que tengo todavía por ahí un libro en casa de mis papás en Guadalajara, en donde era como que uno estuviera leyendo el futuro. Estaba perfectamente planeado cómo iban a ir avanzando esta agenda. Comenzaron con el tema de la violencia contra la mujer, porque siempre utilizan causas que son sensibles legítimas a la gente, que son legítimas, para manipularlas y sacar provecho de ellas, e inician con el tema de violencia, siguen con el tema de que, bueno, pues las mujeres son violadas, entonces tienen que abortar, hay que ir por el aborto. Una vez que tienen el aborto, bueno, pero es que no nada más cuando es violada, es que a veces ella tiene derechos, venga el aborto en toda circunstancia. Y bueno, también la destrucción de la familia, ¿no? Porque el feminismo radical tiene como uno de sus principales enemigos a lo que es la familia, porque para ellas la familia es una estructura social que somete, esclaviza a la mujer y no le permite ser igual que el hombre. Y por eso es que también hoy están todos estos ataques contra la familia. Tú has tocado un punto importantísimo, Neidy. En otras ocasiones yo lo he esbozado en alguna otra forma, pero tú lo acabas de poner en un contexto muy importante. Todo esto que estamos viviendo, de lo cual está el mundo padeciendo el flagelo, de todo esto, el aborto, la ideología de género, el homosexualismo, el lesbianismo, todo esto es un plan orquestado. O sea, no son un fuego artificial que tornó por acá, otro por allá, sino, y estás tú hablando que esto ya desde principio de los 2000 ya había todo un plan de cómo ir avanzando esto, que en resumidas cuentas es un ataque a la religión, a todos los valores morales. Ese es el fin último, digamos, el desaparecer cualquier tipo de creencia. Pero este plan, de hecho, Pepe, no empieza en el 2000. Desaparecer cualquier tipo de creencia. Bueno, tú sabes, y no voy a mencionar su nombre, que cuando hubo elecciones presidenciales recientes, que elegimos al actual presidente que está en la Casa Blanca, la contrincante era una persona que claramente estaba en favor de todo esto. Incluso tengo entendido, Neidy, tú lo debes saber mejor, que en un discurso creo que dio a las feministas, ella mencionó la necesidad de suprimir con cualquier creencia o credo. No solamente el cristianismo, cualquier credo religioso, judaísmo, islamismo, cualquier credo religioso habría que eliminarlo en orden de que pudiera venir el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial, exactamente. Y fíjate, Pepe, este plan inicia, de hecho, en 1994-1995, en dos conferencias de las Naciones Unidas, una en 1994 en el Cairo, que es la conferencia sobre población y desarrollo del Cairo, en donde empieza a hablarse de los derechos reproductivos, que es un sinónimo, digamos, para el grupo. Un término tan ambiguo que ahí pues tú, es un paraguas que tú puedes meter todo ahí. Exactamente, y además, si tú te das cuenta, es un término que no causa una reacción negativa. Si yo te digo derechos reproductivos, por el contrario, tú puedes pensar que es algo positivo, porque estamos hablando de la reproducción. Claro. Y por el contrario, es el término. Pueden decir, bueno, un matrimonio tiene todo el derecho a la reproducción, para eso existe el matrimonio, ¿no? Exactamente.
Y en realidad lo que el término significa es el aborto. Eso era lo que estaban buscando las feministas radicales para lograr imponer el aborto en el mundo. Y luego viene la conferencia de 1995 en Beijing, y esta conferencia es donde sí ya abiertamente como sale toda la ideología de género. Es en el 95 donde por primera vez en un foro internacional se habla de lo que es el género. Y en ese entonces nadie sabía qué significaba, pero aún así los países lo forzaron, yo diría, porque no tampoco fue como un consenso, pero se forzó a que el término se acordara y quedó ya asentado en las actas de esa conferencia del 95. Es maléfico esto. Es muy maléfico. Es maléfico. Y ahora que tú lo describes, más se me pone la carne de gallina, como decimos en México, pensar que quizá navegamos tantos años con este asunto como una alud que empezó a crecer y no nos dimos cuenta. Hoy día estamos viendo la tremenda situación que vivimos contra la moralidad que se nos quiere imponer, pero es un plan que viene desde los años 90. Exactamente, y mucho antes, Y porque Naciones fue Unidas planeado. fue el vehículo. Exactamente, muy, muy inteligente si te pones a pensar, Pepe, porque ellos escogieron un foro internacional que cualquier idea que ellos lograran meter en ese foro iba a impactar a todas las naciones que son parte de ese foro. Y en Naciones Unidas tenemos a 193 países que forman parte de Naciones Unidas, y cualquier idea, cualquier término, cualquier nuevo derecho que se inventaban y ponían ahí iba a tener impacto en estas naciones. Y por eso hoy estamos como lidiando con las consecuencias de lo que se planeó en ese momento. Ahora me voy a meter en aguas profundas. Tú mencionas ellos, escogieron un organismo internacional para que fuera su canal bajo, Sí. bajo esa paraguas de Naciones Unidas. Ajá. Ellos, ¿quiénes son ellos? Yo tengo mi teoría. A ver. Es mi teoría, no Sí, es sí. la de WTN, es Pepe Alonso, es mi teoría. Yo creo que atrás de esto está metido la masonería. Y parece ser que sí. ¿Quiénes más tú crees que están en ellos? Mira, yo creo que además de la masonería, que ciertamente, porque como tú ahorita lo platicábamos, tiene como fin último desaparecer cualquier tipo de creencias, la libertad religiosa y la libertad de conciencia. Además de ellos, creo que está metido, bueno, hay personas muy específicas que podemos nombrar. De hecho, George Soros es alguien que financia todo este movimiento en cualquier organización que tú ves, por ejemplo, Planned Parenthood, Centro por los Derechos Reproductivos, Amnistía Internacional, está ahí Soros financiando. Hollywood está muy metido también en la promoción de todo esto porque... Hollywood, el imperio... El imperio como tal, ajá, exactamente. De películas, o sea, todo lo que es Hollywood. Exacto, y lo podemos ver como cómo han sensibilizado a la gente con el tema de la homosexualidad, normalizándolo, y más que normalizándolo, de hecho, exaltando la homosexualidad. Yo lo he dicho aquí en otro contexto, Heidi, Neidi, tú lo estás ahora apuntando y lo he dicho, miren, uno de los peores enemigos que hay en este momento de la fe se llama Hollywood. Sí. Lo que nos está tirando Hollywood con las series, con las películas, con todo, hay sublimado el mensaje de acabar con todos los valores morales. Claro. Y la gente dice, no, es una película que viene de Hollywood, se ganó un Oscar, se ganó tal cosa, cuidado, hay que tener mucho cuidado, porque Sí. tú ya lo acabas de mencionar, entre ellos, los sellos Sí. que están atrás de todo este De todo plan esto. macabro. Exactamente. Y bueno, Naciones Unidas definitivamente es parte de, no sé si es uno de los sellos, si es el vehículo que los sellos pero definitivamente es parte de este movimiento, y tú puedes como verlo. Todas estas organizaciones internacionales, lo mismo con la Organización de Estados Americanos. Es por eso que mi organización ADF Internacional me pidió que me fuera a Washington, después de haber estado en Nueva York, me pidió que me fuera a Washington para abrir como la oficina de allá, para también a contrarrestar lo que estaba sucediendo en la Organización de Estados Americanos. Procuro siempre tener aquí mi Biblia, no la tengo en este momento, pero me sé la cita de memoria. Efesios capítulo 6, cuando San Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas malignas Sí. que tienen poder sobre este mundo. Es cierto. El demonio. Sí. O sea, Neidi, atrás de esto es Está el Satanás demonio. quien está. Y sí, la verdad, qué bueno que aquí lo podemos decir abiertamente. Hay gente que... no tenemos por qué, Claro. no es que les queramos meter miedo, sí queremos meterle miedo, porque atrás de esto es demoníaco lo que está
atrás de todo esto. Claro. Pepe, tan solo nada más pongámonos a pensar el tema del aborto, hasta dónde ha llegado, ¿no? Vemos ahora reciente, hace apenas unos meses lo que sucedió en Nueva York, que el bebé puede morir. Es horroroso. Incluso eso es diabólico, eso no tiene otro nombre. ¿Quién más puede hacer tanto mal? El aborto no está nunca aceptado desde el momento de la concepción. Bueno, tú lo sabes perfectamente, lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, Sí. si usted lo quiere llamar. Pero usted sabe lo que ocurrió en Nueva York, que ahora una madre con el médico, sin más, ni siquiera el esposo, nadie, un médico y una madre pueden decidir de un bebé que ya nació si lo van a permitir que continúe. Oiga, eso es un asesinato, siempre es un asesinato. Siempre. El aborto en cualquier etapa es un asesinato. Pero ya cuando ya un bebé ha nacido y que se le prive la vida, es que no tengo palabras para describir lo maligno que es eso. Sí, es cierto, Pepe. Y sabes que Nosotros iluminaron los edificios de Nueva York para celebrarlo. Sí, terrible. No, por eso te digo, hoy en día estas organizaciones se da una exaltación del mal, ¿no? O sea, de todo lo que es el mal, es una exaltación, se aplaude y hasta se alaba. Por eso, como tú decías, es el demonio aparte, no hay adoración a lo que está sucediendo. Sí, porque muchas veces, y no tengo ningún temor de hablar de esto, muchas veces cuando hablamos de cosas demoníacas pensamos, por ejemplo, la gente que está metida en misas negras, en ocultismo. Exacto, que esa eso es una todo. rama, esa es una rama de, Sí. de la actividad demoníaca. Ajá. Pero la más peligrosa es la que se mueve La más sutil. camufleada. Exactamente. La más sutil. Si en un ejército usted va a pelear con el ejército y usted ve un ejército armado con rifles, ya sabe que es ese ejército, pero los que están camuflados son los más peligrosos porque usted no los distingue y son los que le pueden realmente hacer perder la batalla. Y yo creo que hoy día estamos luchando contra estas fuerzas malignas que están camufladas bajo todas estas palabras suntuosas, palabras Sí. muy técnicas, palabras muy pomposas. La discriminación, la tolerancia, etcétera, han sido palabras que se han escogido en las que hoy en día todos estamos como muy metidos. Pepe, yo veo como la sociedad hoy en día ya no alcanza a distinguir tristemente lo que hay de verdad detrás de estas palabras. Yo recuerdo que cuando yo hice mi tesis y como empezaba apenas, yo estaba muy chiquita y todavía, pero empezaba a dar conferencias sobre esto porque lo había estudiado, la gente me tachaba de loca. Y ellos, yo hablaba del género y yo les decía, y va a haber un momento en el que quieren eliminar que no sea hombre, que no sea mujer, sino quieren que utilizar la palabra, en ese momento se utilizaba arroba, no se utilizaba el que hoy se utiliza o X o todex, para ya no hablar de masculino o femenino. ¿Cómo se utiliza? Todex, dicen todex, entonces ahora ya no, porque ahora la E es el neutro. Entonces quieren, y de hecho se ha pedido oficialmente en algunos estados en Estados Unidos que se elimine las referencias como a los géneros para que únicamente se hable en lenguaje neutro, le dicen, ¿no? Lenguaje inclusivo se le llama. Y ahora es solamente con una E que te puedes referir para no discriminar a nadie y no herir los sentimientos de nadie. Qué locura, ¿no, Pepe? No, es más que locura, es pavoroso y no ¿Hasta sabes dónde qué hemos llegado? oportuna ha sido tu visita en este momento aquí a Nuestra Fe en Vivo porque estás abriendo una situación que hay que conocer. Sí. No podemos quedarnos ignorantes de esto, no podemos quedarnos pensando de que todo está bien, sino hay que darnos cuenta de que hay una batalla espiritual tremenda contra el reino de Dios. Sí, exacto. Contra Dios mismo. Y que en este momento está como más fuerte que nunca, Pepe, y que yo les digo a la gente, cuando yo estoy dando conferencias, bueno, yo muchas veces doy conferencias a todo tipo de público y no puedo hablar únicamente desde el punto de vista de católica, pero siempre hablo y les digo muy claramente que la gente, por ejemplo, piensa que esto ha sido una evolución natural de la sociedad, ¿no? Que por eso le llaman el progresismo, porque la sociedad ha ido evolucionando a tal punto en el que, bueno, hoy está bien que te cases con otro hombre, está bien que te cases con otra mujer, está bien que tú decidas de tu cuerpo, ¿por qué no? Si es tu cuerpo, ¿no? Y que eso que fue una evolución natural y no hay nada más mentiroso que eso, Pepe, porque eso es toda una agenda que fue muy bien planeada, que ha sido lanzada, que tiene
una estrategia muy clara, paso a paso, que se ha ido imponiendo y que no ha parado, Pepe, porque nosotros en la organización, en ADF Internacional, tenemos casos en los que han llegado, sobre todo en los países europeos, pero no está tan lejos América Latina, en la que les han quitado, por ejemplo, la custodia a los padres de sus hijos porque están haciendo homeschooling, porque ya no los quieren mandar a la escuela por toda esta ideología de género que claro, les están metiendo. O sea, por eso, como tú dices, es demoníaco, porque además fíjate cómo están corrompiendo como las almas más inocentes, la creación más hermosa de nuestro Señor, que son esos niñitos. Y a esos niñitos, imagínate que les empiecen a dar esas ideas, Pepe, en donde le dicen, no, tú no tienes que ser niño, niña, si apenas ellos están como tratando de procesar las cosas más simples y crearles esa confusión, es una corrupción de esa inocencia. Ay, Dios mío, la palabra de Dios es tremenda en cuanto a lo que dice ahí, de aquel que escandaliza a uno de mis pequeños, más le valdría ponerse una piedra de molino y tirarse. ¿Qué juicio vendrá sobre quienes están permitiendo esto? Tengo que ir a unos breves mensajes. Creo que este tema, ¿verdad?, es escalofriante. Vamos a seguir hablando de este, así que quédese con nosotros y nosotros aquí lo esperamos. ¿Esa música es de qué países? No sé, pero se oye como que medio cubana. Medio cubana sonó, ¿verdad? Sí, sí. Así, para que nos alegremos un poco. Sí. Porque realmente el tema que estamos tocando es importantísimo y qué bueno. Yo le doy gracias a Dios, Neidy, por tu valor de hablar esto como hay que hablarlo. No podemos quedarnos poniéndole terciopelos y cintas de colores arriba. Hay que hablar las cosas como son. O sea, para hablar ahora de tu trabajo en el que estás ahora, hay un plan hay un plan mundial que está atrás de todo esto. Exacto. Dejémoslo claro. Sí. Hay dinero, hay millones y millones de dinero atrás para promover esto. El objetivo, uno de los objetivos es acabar con cualquier valor religioso de cualquier índole. Imponer lo que llaman ellos el nuevo orden. El nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden lo que va a hacer es que al ser humano lo está deshumanizando para poder entonces controlarlo y manejarlo más fácilmente. Exactamente, como una estructura simplemente. Hay una teoría, de hecho, en todo esto, lo que es el feminismo radical, que se llama, en lo que se basa esta ideología de género, se llama el estructuralismo francés. Y el estructuralismo francés habla de que la persona es una estructura y que por lo tanto la persona debe de adaptarse al Estado y no al revés, que era la filosofía tradicional, es antropológicamente el hombre es el centro y el Estado se adapta para proteger al hombre. Claro, está para servir al pueblo. Exactamente, acá es para manipular. En una democracia se supone que el gobierno está al servicio del pueblo. Exactamente. Y aquí en este orden es todo lo contrario. Es todo lo contrario, vamos a convertir, primero deshumanizar, porque si no, no podemos manipular, y una vez deshumanizado, entonces sí, él se convierte en nuestro servidor y hacemos de él lo que quiera. Otra vez vuelvo y no me canso de usar, es que es demoníaco esto, o sea, es un ir contra todos los valores, contra todo lo que Dios planeó. Dios primero nos dio la libertad, que es un don maravilloso que no cansaremos nunca de darle gracias a Dios. Segundo, Él fue el que definió los sexos. Él definió macho y hembra, así lo tenemos claramente. O sea, todo esto está tratando de romper contra el plan de Dios. Atentan, yo les digo, estamos atentando, estamos jugando, retando a Dios. Queremos hoy ser dioses, ¿no? Con todo esto de la fecundación in vitro, con todo esto de la ideología de género, que ahora yo soy lo que quiero ser, con el aborto en el que yo decido porque es mi cuerpo, como si yo me autocreara, etcétera. Todo esto es retar a Dios. Un término que tú mencionaste, valdría la pena brevemente esbozar, lo que es la palabra feminismo. Hay un feminismo sano. Exacto. Y yo creo que si vamos a buscar una persona que fue feminista, Cristo Jesús. Exacto, sí. Ver con María, yo siempre le digo. ¿Quién tenemos que fuera alguien más feminista que Cristo Jesús? Exacto. El Señor junto a Él, tenía mujeres. Claro. ¿A quién fue la primera mujer a la cual se le presentó resucitado después de a su madre, que yo creo que tuvo su aparición privada? A una mujer, María Magdalena.
A ella fue, y la primera apóstola en nuestra iglesia es una mujer. ¿A quién fue la que el Señor le dijo, ve y anúnciales que he resucitado? A una mujer fue a anunciarle a los apóstoles. Cierto. El Señor trajo otra vez la dignidad de la mujer, que se había, por la tradición romana, la cultura romana de ese tiempo, en el que no ese feminismo es correcto, y la iglesia en ese sentido lo apoya, claro. Claro. Ahora, hay un grupo de gente que dice que, bueno, para que la iglesia sea feminista tenemos que tener obispas, cardenalas y quizá una papa. Eso no es el feminismo que Jesús quiso. Si él hubiera querido mujeres sacerdotes, lo hubiera instalado él mismo. Exactamente. Y la primera hubiera sido su madre. ¿Me entiendes? Sí. O sea, que hay un feminismo correcto, cristiano. Exacto. Ahora, un feminismo en el que yo digo, Pepe, perdón que te interrumpa, pero un feminismo en el que yo digo, yo soy feminista. Claro. Yo soy feminista y el feminismo en el que yo creo es un feminismo en el que el hombre y la mujer somos complementarios. Claro. Que somos iguales, pero me encanta ese punto. Sí. Somos diferentes, pero somos complementarios. Pero somos complementarios. Porque si vamos biológicamente, tú, Neidy, y yo somos totalmente diferentes. Claro. Pero somos dos seres humanos con la misma dignidad y que Dios nos ha creado con esas diferencias para complementarnos. Exacto, iguales en dignidad, pero diferentes en identidad. Pero complementarios. Pero complementarios, exactamente. Y eso es lo que enriquece a la sociedad. Claro. Porque hombres y mujeres tienen algo distinto que aportar y desde ese aporte, entonces la sociedad se enriquece. Si los queremos igualar, si queremos que hombres y mujeres seamos idénticos, actuemos de la manera igual, que entonces perdemos esa riqueza de la sociedad. Ese es ya cuando se desvió el feminismo. Exactamente. Es cuando nosotros le llamamos como el feminismo radicalizado o incluso el feminismo de género, ¿no? Es este feminismo que lleva las posturas, porque el feminismo nace con una causa justa en algún momento de la historia, como tú lo mencionabas. En la Roma antigua, por ejemplo, en la Grecia, a la mujer no se le consideraba persona, se le consideraba como una cosa y por tanto no tenía derechos como para el derecho a divorciarse, el derecho a heredar, perdón, no a divorciarse, el derecho a heredar, el derecho a votar, el derecho, todos estos derechos que son los más básicos y que gracias al cristianismo, de hecho, viene la dignificación de la mujer. Y después viene esta postura radical, que es el feminismo radicalizado, en el que comienzan, de hecho, a exigir el divorcio, ese es el primer derecho que ellas reclaman, y después de ahí lo escalan al aborto, y bueno, hoy vemos cualquier tipo de lucha feminista radicalizada y vemos lo que está pasando pues en todos lados, ¿no? La polarización que existe en la sociedad. Ahora, hay que reconocer que todavía tenemos que trabajar mucho por la dignidad de la mujer. Sí, es verdad. Te voy a hablar de algo que tú y yo conocemos, nuestro México. Todavía queda mucho del machismo. Sí, es cierto. En nuestra cultura todavía nos queda, y yo lo digo como mexicano en cierta forma con vergüenza, todavía en México nos falta mucho, hablo de mi país, no quiero hablar de otros, nos falta mucho para llegar a este punto de darle ese respeto y el lugar que la mujer necesita, claro, y salir de ese macho, yo soy el macho y tú eres y tú mi sometida, esclava. No. Y creo que eso queda todavía en muchas culturas. En las culturas árabes, ni qué decir. Claro. Lo que todavía queda, todas las culturas, que la mujer tiene que caminar de atrás, que la mujer se le considera casi una fábrica de bebés y se acabó. Sí. O sea, todavía hay mucho que trabajar para llevar cierto. esa dignidad de la mujer al plano correcto donde Dios quiere. Exactamente, exactamente. Pero hay la desviación. Es la desviación, la radicalización de las posturas. Es la que se está imponiendo hoy día. Exactamente, eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Esta ideología o pensamiento que el feminismo radicalizado generó, y hoy es ya lo que está permeando la sociedad. Bueno, vamos en los minutos que me queda ahora a hablar del trabajo que estás realizando. Lo que nos has abierto los ojos, tú no tienes idea, pero vamos al trabajo que realizas ahora. ¿Cuál es tu proyección dentro de esta asociación? Bueno, ADF Internacional es una organización que que se dedica principalmente a lo que es el litigio. El litigio. Al litigio, ajá. Todo es una sociedad. Los casos jurídicos. Exactamente, es una organización de abogados cristianos, porque habemos tanto protestantes como católicos, pero todos coincidimos en la defensa de 3 valores, que es la defensa de la familia, la defensa de la vida, el matrimonio entre hombre y mujer y la libertad religiosa. Son estos 3 los derechos que nosotros litigamos, porque nos dimos cuenta que una vez que Naciones Unidas implantó
esta ideología, entonces hoy en día las batallas se están librando en las cortes y por eso quienes inicialmente fundaron la organización pensaron en que teníamos que preparar abogados que profesionalmente y con todos los medios necesarios, como cualquier otra firma legal, tuviera las herramientas para poder hacer frente a estas batallas. Y eso es a lo que nosotros nos dedicamos. El equipo internacional, que es el equipo al que yo pertenezco, litiga en las cortes internacionales, en la Corte Europea. Mi responsabilidad en concreto es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que cuando hablamos de América Latina, la Corte Interamericana está haciendo muchísimo daño. La Corte es una entidad que pertenece a la Organización de Estados Americanos. Por eso es que yo me encargo de dar seguimiento a la Organización de Estados Americanos y dentro de la organización está esta corte en la que también podemos litigar. Porque lo que está sucediendo, Pepe, como una nueva estrategia que está utilizando la izquierda, es que como tú sabes y como la gente que nos está viendo sabe, nosotros como latinos tenemos en nuestros corazones el valor de la familia, el valor por la vida, el amor por nuestros valores religiosos. Nuestras culturas están basadas, de hecho, en valores religiosos. Y, sin embargo, lo que está haciendo la izquierda es que ya vieron que yendo a los países a tratar de legalizar el aborto, a tratar de legalizar las uniones entre personas del mismo sexo, etcétera, no está resultando. Entonces, ¿cuál es la nueva estrategia? Pues entonces vamos a estos organismos internacionales para que el organismo internacional le diga al país lo que tiene que hacer. Y así es como imponemos nuestra agenda y les está funcionando, porque estos organismos internacionales han sido cooptados y están únicamente la gente que está haciendo las decisiones ahí es gente progresista, gente de izquierda que tiene una agenda también, esta agenda muy clara y que saben qué tienen que hacer para poderla imponer. Un término que me gustaría que ampliaras, porque sé que mucha gente cuando oye la palabra no la capta quizá un poco más ampliamente, la izquierda. Cuando hablamos de la izquierda, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando hablo de la izquierda, perdón, es cierto, yo estoy muy acostumbrada a hablar No, pero es cierto. Qué bueno que te podemos hacer esta pregunta, porque yo me entender. pongo un poco en los zapatos de la gente de la izquierda. ¿Qué será Se menciona eso? mucho la izquierda, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahora, por decirte un caso, decimos, el actual presidente de México tiende a la izquierda. Es de la izquierda. Pero muchas veces no sabemos si es que es zurdo Exacto, o pues sí. si firma con la izquierda. ¿Con la izquierda o qué? No, cuando hablo de la izquierda me refiero a este sector, y que no es todo el mundo, ojo, pero que sí es un grupos también, que se han conformado para imponer esta agenda. Es decir, todos estos grupos de feministas radicales o grupos proabortistas, o todos estos grupos que yo les digo el lobby gay, lo que llamamos el lobby gay. ¿Por qué el lobby gay? Porque hay que diferenciar el lobby gay de lo que es la persona que se siente atraída hacia su mismo sexo. Una persona que se siente atraída hacia su mismo sexo no es necesariamente una persona que es activista y que está buscando imponer esta agenda, ¿no? Entonces, estos grupos, cuando yo me refiero a la izquierda, son tanto grupos como abortistas, grupos de lobby gay, grupos en contra de las religiones, porque existen grupos que quieren estados laicistas, no laicos, ojo, pero laicistas, entonces todos estos que se autodenominan los progresistas, ¿no? Porque para ellos es el progreso de la sociedad natural, como hace rato te lo comentaba. Y dentro de este grupo también podríamos incluir los que se llaman socialistas y los que tienen una tendencia hacia el marxismo, comunismo. Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, voy a tocar un poquito la historia para ver si así me doy a entender, pero el feminismo radical, de hecho, como tiene como parte de su base teórica, como su base teórica, está en la teoría marxista. Es decir, Marx, en uno de sus libros, él comenta que la familia es la familia donde... Dice él, perdón, voy a repetir, que es la lucha de clases. La primera lucha de clases no es la de pobres y ricos. La primera lucha de clases es la de hombre en contra de la mujer. Es decir, el hombre esclaviza a la mujer a su hogar, la somete a través de la maternidad. Entonces,
mientras que la mujer se queda en casa teniendo hijos, atendiendo a los hijos, él sale al ámbito de lo público a desarrollarse, a ganar dinero, a crecer profesionalmente, y entonces la mujer pierde esas oportunidades. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es acabar con la estructura de la familia, hay que acabar con el matrimonio y hay que acabar con la maternidad. Son los 3 enemigos como principales del feminismo o que promueve también el marxismo. Por eso coincide los grupos o partidos de izquierda también, socialistas, coinciden con todo este grupo, estos grupos progresistas, proabortistas, pro LGTB. No, yo sé que nos están viendo en ese país al cual me quiero referir, España. En este momento tienen un gobierno socialista y es un gobierno que está en favor de todo esto que tú acabas de mencionar. O sea que bajo esa bandera del socialismo se esconde, no se esconde porque lo hacen abiertamente. Abiertamente, exacto. Todas estas tendencias a terminar con todos los valores tradicionales y morales, ¿verdad? Exacto, porque tienen la misma base teórica, se han formado bajo los mismos principios, que es el marxismo. Tienes esta pregunta porque hay gente, y yo me lo he tocado con algunos católicos que me dicen, oye, no, pero mira, es que a Marx se le ha juzgado mal, porque realmente Marx en cierta forma se semejó mucho a las teorías de nuestro Señor Jesucristo. No. Nuestro Señor Jesucristo vino a querer buscar la igualdad, que todo, por los pobres, trabajar con los pobres, que son mis pequeños, y desfiguran totalmente, no se dan cuenta de lo que tú ya acabas de mencionar, que si uno va y profundiza en la teoría de Marx, uno se le paran los pelos de punta de ver, como tú dices, todo el mal que de ahí se ha desprendido. Exactamente. ¿No? Ajá, y que si hoy vemos lo que está pasando en la historia, de hecho es lo que está basado en esta teoría marxista, ¿no? Que se ha promovido en el mundo. Y bueno, ahora, Pepe, pues justo estamos lidiando nosotros, como te decía en la organización, con todos estos casos. Entonces, tenemos casos en los distintos países, casos como el que te mencionaba en el primer segmento, en el que a los padres se les ha quitado la custodia de los hijos porque no permiten que vayan a la escuela para evitar que sean expuestos a toda esta ideología de género, y hoy en día se les ha quitado la custodia de sus padres. Tenemos casos, por ejemplo, de médicos o de enfermeras que han sido forzados a participar o a ser parte de un aborto, porque uno de los fines últimos, Pepe, que está buscando todo este movimiento, como ya decíamos, la libertad religiosa, pero hay un derecho que muy poca gente habla y que es el obstáculo último, ellos así lo consideran, que es la libertad de conciencia. Yo me acuerdo muy bien, hace no tantos años, unos pocos años, fui a un evento de las abortistas, ahí un poco de incógnita, me metí y me acuerdo perfecto que ellas decían, tenemos que hacer desaparecer la objeción de conciencia. Nosotros no podemos permitir que exista ese derecho porque en aquellos países en los que hemos logrado avanzar, por ejemplo, el aborto, entonces lo que está sucediendo es que hoy no tenemos médicos que hagan los abortos porque todos son objetores. Entonces tenemos que empezar a desarrollar, fíjate qué macabro y qué malvado, Pepe. Así tal cual lo decían, yo no les miento, decían, tenemos que empezar a desarrollar un término negativo que tenga una connotación negativa para que signifique objeción de conciencia, pero no objeción de conciencia, porque eso parece algo positivo. Hay que inventar algo así como la negación del servicio a la salud. Entonces, en automático el término es algo negativo y la gente que quiera objetar va a tener que decir, yo me niego a dar un servicio, y eso ya en automático te deja mal, ¿no? Y ese es como uno de los últimos derechos que también... El padre de la mentira atrás de todo esto. El padre de la mentira, así es. Y de hecho, recientemente, bueno, la parte de Estados Unidos, como te decía, hay un equipo de Estados Unidos que se llama Alliance Defending Freedom. ¿No? Mi equipo es la parte internacional, que es ADF International o ADF Internacional. La parte de Estados Unidos acaba de ganar un caso, no hace un caso reciente, el caso de un pastelero, Masterpiece Cake se llama el caso, que es el estado de Colorado en contra de Jack Phillip, que él era un artista, él pintaba cuadros, pero descubre que su talento además él lo quiere usar en la decoración de pasteles, pero no una decoración común y corriente, sino que pintaba, hacía obras de arte con los pasteles, por eso su pastelería se llamaba Masterpiece Cake. Bueno,
vino una pareja de homosexuales para pedirle que hiciera el pastel para su boda y él se negó a hacer ese pastel. Le dijo que por él ser cristiano, él no coincidía con esos valores y que no podía como comprometer su fe y sus creencias por hacer esta obra de arte. Les dijo, miren, aquí hay otra pastelería, pueden ir ahí les van a dar el servicio y tal. Bueno, demandaron a esta persona porque... Nada más quiero hacer un paréntesis antes de seguir del caso, porque quiero dejar muy claro cómo este movimiento lo que quiere, Pepe, es que nadie tenga el derecho a disentir. Todos tenemos que pensar como este nuevo orden quiere que piense, como unos robots, como que nosotros no tenemos razón, como que Dios no nos dotó de esa razón y que todos tenemos que pensar igual. Entonces, cierro el paréntesis, Jack los manda a otra pastelería, lo demandan y este caso duró por años. Jack tuvo que no cerró su negocio, pero de tener un negocio que estaba prosperando, tuvo que despedir a toda la gente porque empezó a recibir ataques, amenazas de muerte, etcétera. Y este caso se llevó hasta la Suprema Corte y en la Suprema Corte, gracias a Dios y un poco también los jueces que ahora están como formando parte de la Suprema Corte, se decidió que Jack tiene el derecho a profesar la religión y la creencia que él quiere y que por lo tanto no podemos eliminar un derecho destruyendo otro. Se ganó el caso. Se ganó el caso y ha sido un caso muy emblemático porque lo que estamos viendo con estas agendas es que están tratando de suprimir cualquier tipo de creencia. Mira, yo lo he dicho mil veces, este programa no pretende ser político ni entro yo en política, pero hay que reconocer que el actual presidente de este país, independientemente de que usted piense lo que piense de él, ha hecho cosas muy importantes. Es cierto. Entre ellas, solamente voy a mencionar una. La elección de 2 jueces que ya están en la Suprema Corte de Justicia. Exacto. Y la posibilidad de que quizá venga un tercero si hay una de las juezas que parece que pronto va a dejar de ser. Dimitir. Eso tiene una importancia inmensa, no solamente para los Estados Unidos de Norteamérica, sino para el mundo. Exactamente. Porque incluso, y creo que tú lo sabes, hay la posibilidad en un futuro de que quizá la famosa ley Roe versus Wade pudiera ser revertida. La ley que abrió el aborto en Estados Unidos y que tristemente todo el mundo copió a su lugar. O sea que hay que reconocer que, como quiera, este hombre, ese simple hecho que tú lo acabas de mencionar, un caso se ganó gracias a esos jueces que están ya en la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, mira, aparte, sí fue gracias a esos jueces, pero además el caso se ganó con 9 votos. Entonces, casi que una mayoría, ¿no? Entonces, eso fue como muy importante, ha sido uno de los casos más recientes de IDF, pero como muchos de esos casos tenemos, me da mucha risa porque a veces la gente me pregunta como, ¿y de verdad tienen casos? Uy, si supieran todo el trabajo que tenemos, ¿no? Porque además de los casos, el equipo internacional también se dedica a estar siguiendo, dando seguimiento a lo que sucede en las organizaciones internacionales para que justamente evitar que se siga haciendo el mal que se está haciendo hasta ahorita. Yo quisiera tener otra hora, 2 horas más contigo aquí, porque creo que esto que se ha tocado hoy ha sido de una vital importancia, pero el tiempo se nos ha ido. Si la gente te contacta para conferencias, ¿tú tienes una agenda que tú pudieras considerar? Porque quiero poner ahora ya estuvo en pantalla, pero lo voy a leer para la gente de radio, donde la gente te pueda contactar. Sí, exactamente, sí. Así que ahora lo van a tener ustedes en pantalla, lo voy a leer para nuestros hermanos de Radio Católica Mundial, que no tienen la imagen. ¿Dónde te pueden contactar? Me pueden contactar está el website de ADF, es ADF International, porque es en inglés, es International, pero se escribe International con todo T. minúsculas. Todo ahí lo minúsculas tengo en y seguido.org. adfinternational.org. Ahí te contactan. Ahí ese es el website y ahí hay un dato de contacto o también puede ser en N Casillas. N Casillas, con N doble Casillas, L. @ adfinternational.org. A ver, repítelo despacito para la gente que está apuntándolo. N de Neidy, Casillas con 2 L's. Casillas con 2 L's, @ ADF
international, Con como, T, las dos T's. ajá, .org, de org. Y eso sería para explorar contigo la posibilidad de que tú des conferencias sobre estos temas que estamos hablando. Exactamente, sí. Una de las cosas que a mí me gusta hacer mucho, Pepe, es también hablar con los legisladores, porque los legisladores, el derecho internacional o lo que está sucediendo en las organizaciones internacionales es algo que no todo el mundo tiene la oportunidad de estar al tanto. Dios nos ha dado la gracia a la organización de poder estar y de tener los recursos, porque no es fácil, pero tener los recursos para poder estar cubriendo todas estas organizaciones, y nosotros lo que queremos en la organización es, sabemos que esto es de Dios y queremos ponerlo al servicio también de Dios, y queremos que esté en la posición en la que, o el lugar en el que él nos ha puesto, sirva para nuestros hermanos, para ayudarlos, y porque nosotros estamos luchando para que el reino de Dios triunfe. No voy a esperar 9 años más para volverte a tener aquí, porque creo que es importantísimo que vuelvas conmigo pronto, porque creo que todavía tenemos mucha tela que cortar sobre esto que hoy se ha empezado a hablar y que hay que hablarlo claramente, Neidy. Sí. Yo te agradezco infinito. Así que no te voy a decir adiós, te voy a decir hasta dentro de muy pronto, para que vuelvas aquí a Nuestra Fe en Vivo. Claro que sí, con muchísimo gusto, me encantará estar de nuevo acá, Pepe, gracias. Bueno, creo que a ustedes, tanto como a mí, nos ha hecho un enorme bien lo que nos ha compartido. Si Dios nos concede una semana más de vida, aquí volveremos la próxima semana y mientras tanto, a orar por Neidy Casillas. Que Dios los bendiga.